Cuando desperté, había frente a mí un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con qué verme, solo veía un par de cuencas vacías. Bienvenidos amantes de las historias de terror a este domingo de creepypastas. El día de hoy les voy a compartir la creepypasta llamada El gato sin ojos. Escribo porque no tengo nada mejor que hacer, porque necesito que sepan la verdad, porque es lo único que él me permite hacer. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy un escritor de una editorial muy exigente. Justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal. Vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial. Solo estoy de viaje y vengo de lejos. No pude traer mis mascotas por lo largo del viaje. Estoy en un pequeño departamento sin compañía. Iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal para no sentirme solo mientras estaba encerrado, arreglando los pequeños errores del libro. En camino hacia el lugar me topé con un gato que no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio algo de lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar a un veterinario para ver que no tuviera algo grave. Solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato. Nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez en casa lo dejé que jugara libre por el apartamento. A pesar de estar ciego, parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar. No me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se habría de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Inmediatamente me fui a dormir, todo normal. Fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, había frente a mí un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía. Pues ese hombre no tenía ojos con qué verme, solo veía un par de cuencas vacías. Grité como cualquier persona normal lo haría. Estaba paralizado. En eso el hombre se deja caer al piso para andar en cuatro patas. Se acurruca en una esquina, saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza. El hombre no reaccionó. Poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta. Me acerqué a la puerta y le intenté abrir. Tenía algo abajo que lo atoraba. Intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana. Estaba tapizada con mucho papel de libreta. Era la base en la que había comenzado a escribir mi libro. Apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación. Intenté quitarlos, pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana. La golpeé sin un buen resultado. Volteé
y su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna en sus ojos. Con mucho miedo y temblando demasiado, me esforcé en preguntarle: ¿quién eres? Recibí un fuerte maullo a cambio. Me hizo pensar un poco y busqué por el cuarto, aún temblando y con la mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí. No veía al gato ciego en ningún lado. Entonces lo noté. Aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó. Yo, desesperado, intentaba alejarme de él en vano y se arrulló conmigo ronroneando. A estas alturas yo estaba a punto de llorar. Cuando vi que se durmió, intenté pensar en alguna solución. En ese momento no pude hacer nada, pues si me movía, seguro que él se despertaría sin saber cómo ni por qué. Pero caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo. Me levanté con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre y entonces volvió el pánico de nuevo. Estaba encerrado en mi propia habitación, no podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba esto, escuché un pequeño crujido. Era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto que era su panza y luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudeando: No puedo salir a la cocina. Solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto me observó y por 2 segundos más volvió a su libreta. Pensé y busqué en soluciones, pero no había ninguna. Estaba y sigo encerrado aquí con él. Solo puedo pensar en una cosa, en un solo plan: que me rescatarán. En menos de una semana la editorial notaría que no aparecí. Intentarían contactarme y no respondería. Hablarían a la policía y irrumpirían aquí. Si el gato pudo volverse humano, humanoide o lo que quiera que eso sea, podrá volver a lo que antes fue. Entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo aquí y el gato saldrá inocente y atrapará a alguien más. En ese momento comienzo a escribir esto para que cuando entren y me vean muerto de hambre, lean y se encarguen de ese maldito gato. Han pasado 3 días de lo último que escribí. Muero de hambre y parece ser que él también, pero no hace nada, sigue escribiendo, sigue observándome, pareciera que me analiza. Soy su experimento, soy su muñeco de pruebas. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? ¿No fui el único al que se lo ha hecho? Quiero salir de aquí, quiero que ese gato se aleje de mí. No le puedo hacer nada, no cambiaría nada. Seguiré atrapado aquí si lo mato. Debo seguir su juego, terminar su prueba. Quizás así me deje salir, quizás así quede en libertad. Solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo. Pero estoy al borde de la locura. Ayuda, por favor, ayuda, ayúdame, no quiero seguir aquí, ayuda. Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento. El cuerpo se encontró en la cama, sobre él un gato negro sin ojos. Al cuerpo le faltan partes de su piel. Debajo de las manos habían restos de carne y lo más espeluznante, parecía que alguien le había arrancado los ojos. Los policías, antes de leer esto, creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse él solo y alimentar a su gato, y él mismo con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías ahí presentes
y extrañamente ese fue el único al que el pánico no poseyó. Tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos y antes de que alguien pudiera leer el diario, ese policía se fue directo a su casa con el felino. Desde hace 4 días no se tienen noticias ni de él ni de su familia. Creepypasta El gato sin ojos. Una historia que me remonta a los años del 2010 más o menos, 2011, que fue cuando inició todo este boom de las creepypastas. Me acuerdo que en ese entonces tenía un canal que también había empezado o había intentado subir creepypastas, y esa fue la primera, o por lo menos tenía un formato diferente, es lo que recuerdo. Es una de mis favoritas y espero les haya gustado en este recién inaugurado domingo de creepypastas. Todos los domingos voy a traer para ustedes ya sea una o una serie de creepypastas para que puedan pasar la noche. Sin más que agregar, muchas gracias por escucharme. Soy su amigo César Feria y hasta pronto.